Antonio, buenos días. Vamos para dar inicio. Buenos días, profe. Buenos días, bienvenido. No, Anthony, buenos días. Vamos a dar inicio ya que no se conecten los demás. Solo vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Vamos a ver. Bueno, antes de empezar a ver el tema de los papeles, debemos ver y profundizar en el tema de las bobinas. Eso seguramente ustedes ya tienen un conocimiento previo, pero vamos a repasarlo. La bobina es el cobre, pues prácticamente viene siendo un hilos enrollados, así es sencillo, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? Para crear campos magnéticos, perdón, ¿sí? Porque como recordábamos, si hay corriente, va a haber campo magnético. El cobre es un excelente conductor eléctrico, por eso se utiliza en tantas aplicaciones, incluyendo los motores eléctricos. Usamos motores eléctricos en el hogar y en el trabajo. Otros lugares en los que se usan los motores son en un ascensor. Un motor eléctrico mueve el ascensor hacia arriba y hacia abajo. Otro motor hace funcionar las puertas. En los coches, en los carros, tienen varios motores eléctricos. El motor de arranque enciende el motor de la gasolina para ponerlo en marcha. Otro motor hacen funcionar los limpiabrisas. Algunos otros coches tienen motores eléctricos para hacer funcionar las ventanas e incluso los retrovisores. Un tren eléctrico tiene un motor potente para impulsarlo, ¿sí? En este caso, como ya les dije, ustedes tienen su proyecto para el segundo bimestre de hacer un elevador, pero este elevador no es algo de hacerlo así a como caiga, no. Este elevador ustedes deben tener también conceptos de física, ¿sí? Sistema. Deben tener en cuenta temas de física, porque van a tener que utilizar poleas, contrapesos, y así sucesivamente. Miren, prácticamente eso es lo que ustedes van a tener que hacer, ¿vean?
van a tener que utilizar un contrapeso para levantar lo que viene siendo el gabinete, por así decirlo, miren. Entonces no es algo que solo hacerlo, digamos, vamos a ver, así como este, no, miren. Así como este tiene hasta, digamos que solo se va enrollando aquí, eso no es correcto. En ningún motor, en ningún edificio, vamos a ver alguno que se esté enrollando, porque no es así. De hecho, nunca se enrolla, sino que lo que vamos a utilizar van a ser contrapesos. ¿Así ven? Justo así ven. Tenemos la cabina y tenemos el contrapeso. Entonces, para este proyecto del segundo bimestre, sí necesito que ustedes tengan, digamos, en cuenta algunos temas de física, ¿verdad? Como lo que viene siendo las fuerzas y todo lo demás. Porque sí es importante que lo hagan de manera correcta, no solo por hacerlo, ¿verdad? Entonces sí es importante que lo hagan de manera correcta. Y por eso yo les decía que utilizara, que si querían podían guardarlo, ahora sí, no, ¿verdad? Entonces, como ya les dije, los motores se utilizan casi que todo hoy en día. Ascensores, en trenes, en los carros, como ya dijimos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hay dentro de un motor eléctrico? La bobina. La bobina está hecha de alambre de cobre, porque es un excelente conductor. Está enrollada sobre una armadura. La bobina se convierte en un electroimán cuando la corriente fluye a través de ella. Prácticamente la bobina lo que viene siendo es una concentración de campos magnéticos. Es lo que bien decíamos el día de ayer, que nosotros tenemos un alambre de cobre. Tenemos un alambre de cobre y al circular corriente por este alambre de cobre íbamos a tener, ¿qué cosa? Una un campo magnético, ¿verdad? Un campo magnético. Sin embargo, en este caso, como solamente es un hilo y es muy delgado, el campo magnético es muy débil. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es traerlo otra vez y por eso aquí se empieza a prácticamente, por así decirlo, a sumar, ¿verdad? A sumar el campo magnético. Ahora el campo magnético ya es algo así, ¿eh? ¿Sí? Pero todavía es algo débil. Entonces yo vengo y le doy otra vuelta más, la cantidad de vueltas que sean necesarias. Y ahora el campo magnético nuevamente ha crecido, porque se va sumando. Se va sumando, ¿eh? Ahora ya viene siendo así, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Y eso lo comentábamos el día de ayer. Los campos magnéticos hasta aquí pues algunas veces son algo inestables, ¿verdad? A veces son así, a veces son un poquito más grandes, son inestables. ¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces para, digamos, para que no hayan así que no sea muy disparejo? Lo que nosotros hacemos es colocarle el tema de su núcleo, ¿verdad? Núcleo de hierro, que ese núcleo de hierro nos va a servir a nosotros para compactar esos campos magnéticos y así tener lo que viene siendo un electroimán. Así tenemos nosotros nuestro. No. ¿Sí? Ahí estamos, va. Entonces, como ya decía, con el núcleo de hierro vamos a compactar todos estos campos magnéticos, ¿sí? Para que haya solo uno y se convierta ya sea en un polo norte o un polo sur. Esa es la función de las bobinas. Prácticamente no es nada más. Vamos a ver aquí. Eso ya no. Va. Ahora vamos a ver el tema del relé. Solo vamos a ver. Eso, el motor ya lo terminamos. Vamos a ver cómo es el relé. Lo va a tener- Bueno, ¿qué es el relevador? Bueno, un relevador es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor, pero que es accionado eléctricamente. El relé permite abrir o cerrar contactos mediante un electroimán. Fue desarrollado en la primera mitad del siglo XIX por el físico norteamericano Joseph Kernel. A través de una bobina y un electroimán, lo que hace
la bobina es crear un campo magnético que lleva a los contactos a establecer una conexión. El electroimán, por su parte, permite el cierre de los contactos. ¿Cómo es que funciona eso? Esto es bastante fácil de entenderle, media eso uno ya lo haya entendido, ¿ven? Simulador de un relé. Vamos a ver si tenemos algún simulador. Este relé, vean, lo que funciona es así, miren. El relé prácticamente su función es crear un campo magnético, ¿sí? Ahora, en este punto, se nos agregan más, por así decirlo, más componentes ¿cómo se puede decirlo? A nuestra simbología. Ya sabíamos cuál era la simbología de un switch, de un tomacorriente, de un, no sé, de un motor o cuestiones así. Ahora se nos va a agregar la simbología de una bobina. Esa es la simbología de una bobina. ¿Y cómo es que funciona? Cuando yo enciendo el relé, nos vamos a dar cuenta que esto va a producir un campo magnético que va a atraer los contactos, ¿bien? Va a pegar a los contactos, ¿sí? Yo lo enciendo y se crea ese campo magnético, ¿bien? Y se van a atraer esos contactos. Y es así como va a permitir el paso de la corriente. Así de sencillo, ¿sí? No hay mayor cosa por hacer. Es así como funciona, ¿verdad? No es tan complicado. Vamos a ver si encontramos otro. Bueno, no tenemos aquí. No tengo aquí otros. Bueno, vamos a ver cómo es la estructura interna entonces. El relé, como bien lo dice, mira, dice que es un interruptor prácticamente, pero obviamente no es un interruptor como los switches, porque los switches simplemente lo que nosotros debemos hacer es presionarlo y con eso nosotros ya permitimos el paso de la corriente. Ahora bien, con el relé, prácticamente lo que tenemos es déjame sacar un poquito más, es un electroimán. El electroimán va a producir un campo magnético que va a traer lo que son los contactos, ¿verdad? Para que se cierren. Al momento de que se cierren los contactos, vamos a tener el paso de la corriente eléctrica. ¿Cómo está conformado? El relé está conformado por una bobina, un núcleo de hierro, las armaduras, los contactos, las terminales y prácticamente aquí lo tenemos, ¿vean? El relé tiene lo que se le conoce como un contacto común. Un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Y también tiene las terminales para la bobina. Si nos damos cuenta aquí, el tema de la bobina jamás hace contacto eléctrico con el tema del, del contacto abierto, del cerrado o del común. Nunca, miren, nunca va a hacer contacto el tema de la bobina, ¿vean? Jamás va a hacer contacto eléctrico, pero sí hace contacto magnético, porque va a traer esta palanquita, por así decirlo, miren. Es por eso que nosotros tenemos un electroimán para jalar esta palanca, ¿sí? Entonces, profe, si supongamos que digamos que ese está normalmente cerrado, llega normalmente abierto, ahí donde se va a generar más un campo magnético. Mm, no, no por así decirlo. De hecho, el campo magnético va a producir lo que usted dijo. O sea, está bien, pero al revés, ¿sí? Al revés. ¿Por qué? Vamos a ver si tenemos aquí, permítame. Vamos a ver. No, no, no. Ah, y acá.
Vamos a colocarlo aquí. Permítame, vamos a ver. ¿Está viendo mi pantalla, Anthony? ¿Está viendo el creador de circuitos? Sí, profe. Sí, vamos a ver. Input. Oh, vamos a conectar. Vamos a conectar eso. Y vamos a ver cómo es que se comporta la corriente. Y aquí. Zoom. A lo que yo me refería, cuando dije que nosotros no tenemos ahí sí que alguna conexión entre la bobina y el relé y entre las terminales es esto, ¿eh? Esto es lo que yo me refería, ¿eh? En ningún momento hace contacto eléctrico, ¿eh? Es totalmente independiente, por así decirlo, porque en ningún momento, aquí por ningún momento va a circular lo que viene siendo la corriente, ahorita nos vamos a dar cuenta, pero sí va a producirse esa atracción de imán. Vamos a ver cómo es que funciona. En este caso nos estamos dando cuenta que aquí ya tenemos lo que viene siendo este voltaje, pero aquí no. Ahora bien, ¿qué pasa si yo presiono? Miren, si yo presiono, la bobina se va a convertir en un electroimán. Y ese electroimán, como se dio cuenta aquí, miren, atrajo esta palanquita, miren, atrajo esa palanquita. Pero en ningún momento por estos contactos está circulando, miren. Por eso que el relé, digamos, el relé está conformado, por así decirlo, de dos partes esenciales, lo cual viene siendo digamos, las terminales y el tema de la bobina. Son independientes, por así decirlo. ¿Qué es la interacción entonces entre los contactos y la bobina? El imán. Porque si usted se da cuenta aquí, mire, en su estado normal, el tema del relé, tiene, digamos, hacia un contacto, ¿verdad? Lo tiene hacia un contacto. Pero al circular corriente, al encenderse el electroimán, va a traer esta palanquita y la va a traer hacia, en sentido al abierto, ¿verdad? Lo va a traer hacia allá, ¿sí? Ahorita lo vamos a hacer otra vez y vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, en ningún momento por esos contactos va circulando nada, pero lo que sí tiene su interacción es por el magnetismo, ¿sí? Es por el magnetismo. Entonces, prácticamente, como ya dije, son dos cosas, digamos, por separado, pero que en conjunto conforman el relé, mira, ¿sí? En conjunto forman el relé. Al encender el electroimán va a traer esta plaquita. Si nos damos cuenta, el contacto abierto, cerrado y el común no se mueven. Lo que sí se mueve es esta palanca, miren. Esa palanquita que conecta o desconecta, miren. Sí, no sé si con eso le respondí, Antonio. Sí, profe, con eso sí. ¿Sí? Claro. Va. Sí. Entonces, aquí ya, entendiéndole esto, vamos a ver ahora cómo es que funcionan los contactos abiertos, cerrados y comunes. Como dice, al meter voltaje de corriente por la bobina, los contactos normalmente cerrados se abren y los normalmente abiertos se cierran. Vamos a ver cómo es que funciona eso. ¿Cómo funciona un relevador? Un relevador funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico, en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Vean, es lo que yo digo, ¿eh? Que son independientes. Los contactos son independientes a la bobina, porque nos dimos cuenta que en ningún momento no tienen interacción eléctrica, pero sí magnética. Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia de la entrada, puede considerarse como un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. Ahorita vamos a ver cómo es que sirve. ¿Qué ventajas tiene un relevador? Permite el control de dispositivos a distancia. No se necesita estar junto al dispositivo para hacerlo funcionar. Es activado
con poca corriente. Sin embargo, puede activar grandes máquinas de consumirse gran cantidad de corriente. Con una señal de control puedo controlar varios relés a la vez. Vamos a pasarnos otra vez aquí al simulador, al tema de la... Aquí miren, si nos damos cuenta, lo que nos dice el documento es que este relé, pues prácticamente nos permite el control de más corriente, ¿verdad? Supongamos que aquí vamos a ver si aquí nos dice cuánto amperaje. Yo me acuerdo que aquí me decía más amperaje. Vamos a ver, más amperaje. Amperaje. No, no tengo aquí para eso. Bueno, vamos a ver por qué dice que lo podemos utilizar a poca, digamos, a poca corriente, pero para controlar más corriente. ¿Cómo así? Supongamos que en este caso, este relé consume una corriente de, por así decirlo, una corriente de 0,1 amperio. No consume eso, pero supongamos que es eso. 0,1 amperio. Supongamos que eso es lo que consume esta bobina. Sin embargo, yo voy a tener un motor. Sí, vamos a tener un motor. Permítame, ¿dónde estoy? Vamos a tener un motor. Y este motor, por decirlo así, es un motor que va a consumir unos, unos 2 amperios. La corriente que consume este motor, que sea de unos 2 amperios. O de 2,5, pongamos. De 2,5 amperios. Esta corriente que produce el motor va a quemar la bobina de relé si yo lo conecto directamente. ¿Sí? Si yo lo conecto, digamos, en serie, por así decirlo, me lo va a quemar. Y supongamos que este motor es un motor que funciona con un voltaje de unos 50 voltios. Vamos a colocarle su voltaje entonces. Este es un motor que funciona con un voltaje de unos 25 voltios. Entonces yo me doy cuenta que este relevador va a ser uno que trabaje con 12 voltios, por así decirlo, miren. Ese relé funciona con 12 voltios. Entonces, si yo lo conecto a los 25, lo voy a quemar también, ¿verdad? Y lo va a quemar. Va, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Miren, yo voy a utilizar el relevador para prácticamente, ahí estamos, para, para encender lo que viene siendo el tema del motor. Yo le conecto su negativo y ahora bien, ¿qué es lo que va a encender el motor? Lo va a encender el contacto normalmente abierto. Ahorita nos vamos a dar cuenta del por qué. Es por eso que era necesario entender que la interacción de corriente, si nos damos cuenta, es totalmente independiente en la bobina que en en las terminales, ¿verdad? Ah, entonces, profe, es conectarlo además en las terminales con las bobinas, ¿verdad? ¿Cómo se llama, Antonio? Que si supongamos que, así como dijo usted, que si lo voy a conectar en lo que es la bobina, lo va a quemar. Pero si lo Ujú. conecto en las terminales, no importando qué voltaje o qué corriente sea, siempre va a estar. Ah, entonces sí. Sí, así es, exactamente. Voy a traerle un interruptor y voy a ver si lo puedo desarmar así rápido también. Y así le puedo. Vamos a ver este contactor. El contactor es lo mismo que un relevador. Casi, bueno, casi, ¿no? Entonces, miren, aquí miren, en el elevador, yo tengo lo que viene siendo las terminales para la bobina. Y como bien lo dijo usted, ¿verdad?
Si yo le conecto mucha corriente a esto, lo voy a quemar. Ahí sí que va a explotar mi bobina. Pero ¿qué pasa si yo necesito encender un motor de los que están aquí, que son de unos 3 amperios? Yo no lo puedo conectar directamente. Entonces lo que me va a hacer, me va a permitir o no el paso, va a ser esto, miren. ¿Sí? Va a ser eso, ¿eh? Porque prácticamente lo que yo voy a estar haciendo es que en los contactos no va a haber nada, ¿verdad? Solamente va a pasar la corriente. Y ahorita vamos a darnos cuenta cómo es que funciona. Miren, aquí tenemos las otras partes. Y también tiene esos resortes para regresar los contactos. Miren, miren, miren cómo es que se funciona. Si nos damos cuenta, estas partes metálicas y estas de arriba en ningún momento tienen interacción con la bobina. Pero ¿qué pasa? Al momento de accionarlo, miren, se van a unir. No, no lo puedo unir porque no tengo, ahí sí que digamos, no tengo mucha comodidad. Pero estas dos se van a unir, miren, y van a producir ese puente, por así decirlo, miren, ¿sí? Va a producir un puente prácticamente, ¿verdad? Prácticamente lo que va a hacer es que se va a unir, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo es que se comporta, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que se va a comportar esto. Sí, sí, como ya lo dijo, ¿verdad? Si no, yo necesito que este motor consuma mucho, que este motor, ¿cuánto habíamos dicho? Que consumía, supongamos que consumía 2.5 amperios. 2.5 amperios. 2.5 amperios. Sin embargo, la bobina del relé solamente puede soportar 0.5 amperios. 0.5 amperios. Va. Entonces, en este caso nos damos cuenta que en ningún momento, miren, en ningún momento esta corriente va a circular por la bobina. ¿Sí? En ningún momento. Ahorita lo vamos a opcionar, miren. ¿Vean? Son corrientes totalmente diferentes, miren. Son totalmente diferentes, ¿verdad? Yo lo acciono y miren, esta corriente de la bobina es independiente de la corriente en los contactos. ¿Sí? Es totalmente independiente una corriente de la otra. Mientras que aquí hay una corriente pequeña, aquí hay una corriente grande. Voy a ordenar un poquito mejor esto para dejarlo mejor representado. Así para aquí, para de vuelta. Ahí estamos, miren. Vamos a colocarlo otra vez. Miren, por aquí, por el tema, digamos, el tema de la bobina de relé, circula una corriente, que es de 0.5, mientras que aquí circula otra corriente independiente, miren. ¿Por qué? Porque prácticamente en ningún momento hay interacción eléctrica, pero sí magnética, ¿sí? Sí hay magnética. No sé si vamos bien, ¿no? No sé si ahora, si Sí, era... sí, profe, sí, sí, vamos bien. Vale. Entonces nos damos cuenta que aquí es como funciona. Pero ahora surge la pregunta, pero si entonces el relé, digamos, se puede hacer esto, ¿por qué no utilizamos relés en vez de contactores? Lo que pasa es que los relés son, así que digamos, muy pequeños, ¿verdad? Tienen muy pequeño Vamos a ver si tenemos un relé así interno. Vamos a ver si encontramos un relé, ahí sí que en vía real, por así decirlo. Ay, Dios, vamos a ver. Yo me acuerdo que por aquí teníamos relé, vamos a ver. No, no tengo relé. Pero ¿por qué entonces no utilizamos los relés para controlar los motores, digamos, los monofásicos o los trifásicos? Lo que pasa es que, digamos, estas terminales y esta plaquita del relé es muy pequeña.
Sí, es muy pequeña. ¿Y qué pasaría, Anthony? Yo le pregunto, ¿qué pasaría si yo conecto un calentador a un cable número 18, por dar un ejemplo, un cable bastante delgado? ¿Qué pasaría en ese caso? Se sobrecalienta el cable. Se sobrecalienta el cable. Y de lo calentado, lo que va a pasar es que se van a fundir, ¿sí? Se van a fundir. Y al momento de que se fundan esos cables, se van a quedar pegados. Lo mismo va a pasar aquí, miren. Si circula mucha corriente, digamos, supongamos, de un motor de monofásico, por esos contactos se van a quedar fundidos. Se van a fundir y entonces ya no se va a regresar. Sí, ya el resorte que tiene ya no lo va a aguantar regresar porque se va a quedar fundido. Por eso es que nosotros utilizamos los contactores, porque los contactores, miren, los contactores tienen terminales más gruesas. Entonces, estos sí soportan con más corriente, pero el de los relés es muy delgadito, ¿verdad? Muy delgadito, y por eso que solo nos sirve para algunas cosas. Pero si nos damos cuenta, esta, digamos, quita de metal, pues es más resistente, ¿verdad? Permite más el paso de la corriente, miren. Por eso que nosotros utilizamos los Por así contactores. decirlo, profe, es lo mismo, solo que con mayor capacidad, ¿verdad? Sí, prácticamente. Si nos damos cuenta, lo único que cambia es que esos son, digamos, ya barras de metal, por así decirlo, mientras que en el relé simplemente es una hojita, por así decirlo, es como del tamaño de una hoja de papel. Sí, y no exagero. Y cuando vengan ustedes al taller, vamos a desarmar uno y se van a dar cuenta que el tamaño que digamos que hace el contacto en un relé es como de una hoja. Entonces, si paso la corriente por una hoja, ya sea que lo reviente o que se quede fundido. Pero el contactor tiene más, por así decirlo, más grande, ¿verdad? Tiene más grande para la corriente. Entonces, eso es lo que va a resistir. Ahora bien, ¿por qué entonces la bobina es más grande? Bueno, porque, digamos, debe jalar más, ¿verdad? Debe jalar más metal. Mientras que en el tema de los relés, un poquito, ¿verdad? Solo un poquito digamos, lo que nosotros necesitamos accionar. Pero aquí en el relé, en el contactor, perdón, nos damos cuenta que debe accionar, debe jalar más metal, por así decirlo. Y para Porque que como es, por eso entre más grande la bobina, más grande se hace el campo magnético y ahí es donde jala más así. exactamente. Y es eso mismo que vamos a hacer con esto, miren. Con esto vamos a crear un electroimán. Vamos a meterle un desarmador y vamos a darnos cuenta que el desarmador se va a convertir en un electroimán. Porque sí, como bien lo dijo, ¿verdad? Mientras más grande sea la bobina, más grande va a ser nuestro campo magnético. Es lo que decíamos antes, ¿verdad? De que si le damos una vuelta, tiene un campo magnético. Le damos otra vuelta, se suma. Otra vuelta se suma, otra vuelta se suma, se suma, se suma, se suma. Y es por eso que la bobina del contactor es más grande que la del relé, porque necesita jalar más, necesita un campo magnético más grande que la del relé. Si no, no va a aguantar jalarlo, ¿verdad? Ahí sí que cosquillas le va a hacer a, la, a esta cosa de metal. Si el campo magnético es muy pequeño, ahí sí que cosquillas le va a hacer, casi que ni siquiera es capaz que ni siquiera va a sonar algo. Mientras que con un campo magnético bastante fuerte, lo que va a hacer es esto, miren, lo va a jalar, ¿sí? Porque necesita más fuerza, ¿sí? Necesita más fuerza, porque si no, no va a funcionar. Y lo podemos ver con estos resortes, miren, es que estos resortes son bastante duros, ¿sí? Esos resortes son bastante duros. Y si el campo magnético no aguanta, digamos, ahí sí que jalar más de lo que estos empujan, nunca van a hacer contacto. Entonces, el campo magnético debe ser capaz de jalar hasta que el resorte se compacte, ¿sí? Por eso que necesitamos un campo magnético bastante grande. No la de un relé, porque la de un relé es muy pequeño. Como les dije, prácticamente cosquillas le va a hacer a las terminales y no es eso lo que nosotros queremos, ¿sí? No sé si ahí también le respondían. ¿No? Sí, profe, esto va muy bien. Vale, vamos a seguir entonces. Entonces, como nos damos cuenta aquí, son corrientes totalmente distintas, miren. ¿Tienen interacción eléctrica la bobina con los relés, con los contactos, perdón? No, internamente no. Si nos damos cuenta en ningún momento. ¿Cuál es la interacción entonces que tienen? Internamente sería magnética.
¿verdad? Sería una interacción magnética. Más adelante, en un ratito, vamos a ver cómo es que nos podemos aprovechar, por así decirlo, de lo que viene siendo estos contactos. Pero vamos, ahí vamos a ver, vamos poco a poco. Lo importante es que vaya quedando claro. Lo importante es que vaya quedando claro. Ahí estamos. Bueno, vamos a continuar con el documento. Dice, esos son tipos de relevadores, eso no. Las ventajas. Bueno, vamos a ver los tipos de relevadores y después vamos a, este, a profundizar en sus terminales y cómo nos podemos aprovechar de las terminales. Existe una gran variedad de relevadores, dependiendo del número de contactos de su intensidad administrable. El tipo de corriente de accionamiento, el tipo de activación y desactivación, entre otros. Cuando controlan grandes potencias, se llaman contactores en lugar de relés. Existen relés, y ustedes ya los han visto, que son industriales. Este se llama un relé temporalizado, ¿sí? Porque utiliza el tiempo. Pero hay más. Ahorita vamos a ver cuáles serían. El relé electromagnético. Relevador de tipo de armadura. Pese a ser más antiguo, siguen siendo los más utilizados en muchas aplicaciones. Un electroimán provoca la basculación de una armadura al ser activado, cerrando o abriendo los contactos dependiendo si es normalmente abierto o normalmente cerrado, que prácticamente es de los que utilizamos nosotros, ¿verdad? ¿Ustedes sí utilizaron eso o ya no los utilizaron, Anthony, cuando estaban estudiando? No, profe. No, no utilizaron relés, no hicieron circuitos con relés. Pero, sí, pero con los pequeños. Ah, bueno, no importa, no importa. Digamos, es lo mismo, solo que aquí está, digamos, transparente. Pero sí es lo mismo. Sí, no hay problema. También tenemos los relés de núcleo móvil. A diferencia del anterior modelo, estos están formados por un émbolo en un lugar de una armadura, en lugar de una armadura. Debido a su mayor fuerza de atracción, se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos. Es muy utilizado cuando hay que controlar altas corrientes. Siendo de sincero, ni siquiera lo he visto. Sí, yo ni siquiera lo he visto. Pero el solenoide, por si ustedes no lo saben, viene siendo esta cosita, miren. Vamos a ponerlos. Solenoide. Ese es un solenoide, miren. Ese es un solenoide. ¿Dónde lo pueden utilizar ustedes? Pues esto lo pueden utilizar ahí, sí que por así decirlo, con un inflador o algo así. Sí, es casi que eso mismo, miren, pues estamos hablando, vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a darle vuelta y lo vamos a conectar. Vuelta, vuelta. Ahí está. Lo vamos a conectar en paralelo con este motor. Vamos a ver qué es lo que hace este solenoide. Ese solenoide lo que hace es empujar, ¿sí? Es como un inflador, miren. Vean aquí. Miren, es como un inflador. Yo tenía pensado utilizar estos solenoides para hacer el tema de las puertas para sus elevadores, para que las puertas se puedan abrir y cerrar. Miren, esos solenoides, que nos damos cuenta que lo único que hace es una acción, digamos, como un inflador, miren. ¿Vean? Un inflador. Entonces yo tengo planeado, depende de ustedes, hacerlo así. Pero ustedes también, si ustedes lo quieren hacer con un motor, pues enhorabuena, ¿vean? ¿Sí? Ese es el solenoide que utiliza esos, este tipo de relés. Vean, aquí está el solenoide, miren. Cuando se activa, esto va a activar, digamos, este como inflador, por así decirlo, y va a pegar esta placa con estas terminales. Y así es como funciona este tipo eh, de relé. Solo quiero ver qué hora es. 9:40. Bueno, vamos a seguir de corrido, jóvenes, y así para después ya, ¿les parece?
Este, solo vamos a tomarnos unos 5 minutos de descanso y después continuamos, así continuamos de corrido y después les dejo su hora de refacción. Al menos 5 minutos, jóvenes, porque yo ya no aguanto la garganta. Y continuamos en 5 minutos. Voy a Va a desactivar. estar, va a estar bien, profe. Anthony, vamos a esperar unos 5 minutos.
Vamos a continuar, jóvenes. Eso ya lo vimos, el del núcleo móvil. Como ya dijimos, el núcleo prácticamente se va a mover con el solenoide, ¿verdad? Prácticamente así es como lo vamos a accionar. Ahí. Vamos a continuar. El siguiente relé es el relé de tipo lengüeta. Están constituidos por una ampolla de vidrio con contactos en su interior, montados sobre las delgadas láminas de metal. Estos son contactos con, estos contactos conmutan por la activación de la bobina, que se encuentra alrededor de la mencionada ampolla. Vamos a ver cuáles son. Estos también les digo que nunca los he visto. Seguramente, pues estos son relés de electrónica. Esos, pues, la verdad, son así, digamos, como si fuera una jeringa, como si fuera, ¿cómo le puedo decir? De esos termómetros de vidrio, algo así son. Y se acciona por una bobina que está afuera, prácticamente, está afuera de eso. Ustedes no lo van a utilizar. O puede ser que sí, pero igual sabiendo el funcionamiento, pues ya le van a entender cómo es. Pero yo, como le dije, nunca lo he utilizado y nunca he visto uno físico. Pero sí sé que son así como una como jeringa. Y la bobina está afuera de la jeringa, por así llamarlo. Está, está por ese lado. También tenemos el relé temporalizado. Ah, no, polarizados o eh, biestables. Se compone por una pequeña armadura sólida y un imán permanente. El extremo inferior gira dentro de los polos de un imán, mientras que el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el electroimán se mueve la armadura que provoca el cierre de los contactos. Si se polariza al revés, el giro será en sentido contrario, abriendo los contactos o cerrando otro circuito. Este se utiliza más que todo en, en la mecánica, si no estoy mal, es donde lo utilizan más que todo. Esto prácticamente es como si fuera un motor, ¿sí? Es un motor que tiene imanes permanentes, como si fuera un motor DC, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tiene unos contactos acá y otros aquí. Entonces, ¿cómo es que funciona? Si el motor, por así decirlo, nosotros lo hacemos que gire por un lado, va a cerrar en un sentido. Y si lo hacemos que gire en el otro sentido, este, va a conectar la otra pieza de la terminal, ¿sí? Entonces así es como funciona, como si fuera un motor de corriente directa, pero en vez de que esté girando, se va a quedar, digamos, atascada, ¿verdad? Para hacer el contacto de cierre o apertura. También tenemos el relé, en este caso, el relé de multisección. Y aquí tenemos, este pues ya viene siendo repetitivo. También tenemos relé de corriente alterna. Y el relé de corriente alterna, pues es como este, miren, porque estos funcionan con corriente alterna. El flujo magnético en un circuito magnético también es alterno, produciendo una fuerza de pulsante con frecuencia el doble sobre los contactos. Es decir, los contactos de un relé conectados a una red en algunos lugares, como varios países en Europa o América Latina, eh, oscilan a 50 Hz. En otros, como Estados Unidos, lo harán a 2 por 60 Hz. Este hecho se aprovecha en algunos timbres de zumbadores, como la activadora a distancia, el relé de corriente alterna, se modifica la resonancia de los contactos para que no oscilen. Prácticamente, como les digo, los relés también pueden, bueno, algunos pueden ser utilizados en corriente alterna, porque como son 60 veces por segundo que digamos que cambie y de la conexión, pues digamos, y el contacto sí, siempre va a seguir atrayéndose. También tenemos el relé de láminas, eso pues, es como si fuera un circuito integrado que funciona igual. Relé de acción de entradas, relé con un retardo de conexión, que es así como el que yo tengo, y vamos a ver cómo es que funciona. También tenemos el relé con resistor previo y capacitor en paralelo con la bobina, el relé de 2 devanado de corriente en posición,
relé con, no sé, un retardo de conexión, que sería este, ¿no? Relé con capacitor, eso vimos, relé con oposición. Este relé con retardo de posición, de conexión, perdón, ese es el que se conoce como relé temporalizado. Y este nosotros lo vamos a utilizar a nuestro gusto y conveniencia. ¿Por qué? Este relé, vean, el que yo tengo aquí, el de retardo de conexión o de desconexión, funciona de una manera. Cuando le llega la corriente, va a hacer una acción. Va a hacer una acción. Y por eso que aquí mismo tiene hasta su relojito, miren. Y a cierto tiempo va a cambiar a otra función, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que en algún, como nosotros lo queramos utilizar, si nosotros queremos, por ejemplo, que primero accione a 5, ¿verdad? A 15, vamos a ver, sería a 18. Vamos a ver, este primero acciona a 16 y después a 18. Miren, primero va a accionar el A16, ¿sí? Al momento de conectarse va a accionar el A16, va a esperar a que se cumplan los segundos que nosotros lo programemos y va a cambiar a A18. ¿Sí? Eso se hace automáticamente, ¿sí? Y ya es con circuitos electrónicos también. Pero prácticamente es así como funciona. Miren, es un relé, prácticamente es un relé normal. Pero, como ya lo dije, lo que tiene va a ser un retardo, ¿verdad? Primero va a ser una acción y luego otra, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Con circuitos electrónicos. No es que nosotros lo vayamos digamos, a ver a profundidad, ¿verdad? Porque son circuitos electrónicos. Pero prácticamente es así, miren. Y aquí, como ya les dije, aquí tiene su reloj que ustedes lo pueden graduar a que haga la doble acción a los 5, 10, 15 segundos, como ustedes lo deseen, ¿sí? Pero prácticamente el relé es el mismo para todos. Funciona de la misma manera, ¿verdad? Con un electroimán que va a traer unos contactos, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. Yo no les voy a preguntar, digamos, en el examen cómo es que funciona cada uno de esos, ¿verdad? Obviamente no. Pero sí es necesario que ustedes entiendan cómo es que se comportan. Y si ustedes se dan cuenta, viene siendo lo mismo en todo. Con un electroimán, con una serie de terminales, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta el momento. No, profe, todo bien. ¿Estamos bien? Va. Entonces, vamos a ver cómo es que se comportan los contactos, ¿verdad? Porque eso es algo muy, muy importante de saber. Muchas veces se tiende a confundir, voy a borrar eso que no me está sirviendo, se tiende a confundir de por qué se conoce como normalmente abierto, por qué se conoce como normalmente cerrado o por qué se conoce como común. En este caso, nosotros tenemos las conexiones de A1, así se le denomina a la bobina, A1 y A2. Por así decirlo, positivo y negativo de bobina, ¿sí? Si nos damos cuenta, es independiente a las terminales, ¿verdad? ¿Cómo vamos a nombrar a las terminales? Vamos a tener el contacto común, el contacto normalmente cerrado, y el contacto normalmente abierto. ¿Qué significa esto de común, normalmente abierto y normalmente cerrado? No, común va a ser porque ese, por así decirlo, nunca va a cambiar, por así decirlo, ¿verdad? Siempre va a ser esa acción de, de prácticamente que siempre va a estar conectado, ¿verdad? Siempre va a estar conectado, la plaquita siempre va a estar conectado a ese contacto. Ahora bien, ¿por qué se le llama normalmente cerrado? Bueno, permítame, porque en su estado normal, cuando no está activado, está cerrado, así sencillo. ¿Y por qué este se le conoce normalmente abierto? Porque en su estado normal va a estar abierto. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Les recuerda esta estructura de común, cerrado y abierto a algo que ustedes ya conocen? No sé si se les ocurre algo. ¿Cómo así, profe? A esto, miren, de común, normalmente cerrado y normalmente abierto. No sé si les recuerda algo que ustedes ya lo han utilizado. Esa No, estructura de cerrado, común, ¿no les recuerda algo?
No, profe. Eso ustedes lo han utilizado. Y vienen siendo los switch three-way. Miren, el switch three-way también funciona así. Sin embargo, pues el switch pues, se queda, digamos, directamente en un lado y después en el otro, dependiendo cómo lo obtenemos. Pero si ustedes se dan cuenta, miren, vamos a ver cómo es este switch three-way. Si nos damos cuenta, en este contacto común, miren, nunca se va a quitar esta plaquita. Lo que sí se va a quitar van a ser en estos terminales, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, en el común siempre va a estar, ¿vean? Así es como también funciona ¿cómo se llama? El three-way. Miren, lo mismo que aquí, porque en el común jamás se va a separar la plaquita. Nunca, nunca va a ser, digamos, una conexión entre cerrado y abierto, a menos que nosotros lo hagamos afuera, pues, pero eso ya es diferente. Pero miren, jamás se va a quitar del común. Por eso, normalmente cerrado, en su estado normal, como no está circulando corriente, está cerrado. Normalmente abierto, cuando no está circulando corriente, está abierto. Pero cuando yo lo acciono, el normalmente cerrado se abre y el normalmente abierto se cierra. Porque ahora yo no soy en su estado normal. Aquí ya está circulando corriente. ¿Sí? Entonces va a ser esa acción. Miren. Vean cómo es que se comporta eso. ¿Sí? Por eso se le llama normalmente cerrado. Porque algunos lo confunden. Que cuando lo acciono, por decirlo así, lo acciono, bueno, entonces como este está cerrado, entonces es ahora el normalmente cerrado. No, no, porque nosotros debemos ver su estado natural, por así decirlo, cuando no circula corriente. Y nos damos cuenta cuál es el cerrado y cuál es el abierto. Pero cuando nosotros lo accionemos, nos vamos a dar cuenta que el cerrado se abre y el abierto se cierra. Pero no por este cambio voy a decir que ahora este va a ser el cerrado y este el abierto. No, porque nosotros debemos darnos cuenta en su estado natural, cuando no hay corriente. ¿Sí? Cuando no hay corriente, vamos a saber cuál es el cerrado y cuál es el abierto. Cuando lo accionamos, el cerrado se abre y el abierto se cierra. Pero no le vamos a cambiar de nombre. No vamos a decir, como este está abierto ahora, ahora va a ser normalmente abierto. Y como este está cerrado, ahora va a ser el normalmente cerrado, porque no es correcto. ¿Sí? No, no es correcto hacer eso. ¿Sí? ¿Se entiende de por qué se conoce como abierto y cerrado? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Va. Vamos a ver ahora otro tema más. Con eso culminaríamos la clase del día de hoy. En este momento vamos a ver lo que viene siendo un enclavamiento. Si nos damos cuenta, hasta el momento, pues lo que nosotros tenemos es solamente, digamos, una acción, pero solamente cuando yo presione. Pero yo necesito dejarlo enclavado. Esto nos va a servir más adelante, pero yo necesito hacer esto. ¿Cómo voy a hacer esto? Y seguramente ustedes pues ya lo saben, ¿no? Porque ya lo han hecho. Pero nosotros lo que vamos a hacer es utilizar los contactos, ¿sí? Utilizar los contactos. Si nos damos cuenta en su estado normal, este contacto yo lo puedo conectar a cualquier cosa, porque no hay ninguna interacción cuando está abierto, ¿verdad? Cuando está desconectado. Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a ir para conectarme aquí, miren. Vean, si nos damos cuenta, en ningún momento hay interacción con esto, ¿vean? En ningún momento hay interacción, ¿sí? En ningún momento, hasta que yo cierre, obviamente, ¿verdad? Y aquí, miren, aquí es donde nosotros nos vamos a aprovechar. Si nos damos cuenta, cuando nosotros cerramos, ya hay interacción con el común. Entonces, para que esto se quede enclavado, voy a conectar el común a la bobina. Ahí, miren, en ningún momento hay interacción aquí. Pero ¿qué pasa? Cuando yo lo acciono, miren, ya la corriente viene por acá, vean, y pasa por el abierto, se va al común, y ya se viene por acá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo suelte ¿Cómo así, profe? No, me mucho me No, copias. vamos a tres, vamos a tres. Vamos a tres. Este, aquí, miren, hasta el momento no hay interacción entre el abierto y el común, ¿verdad? No hay interacción.
Va, ahora miren, cuando yo lo acciono, si nos damos cuenta, ahora sí hay interacción, miren, entre el abierto y el común. En esta milésima de segundos, si nos damos cuenta, viene, la corriente viene por el abierto y se pasa al común. Entonces, si yo me paso del común a la bobina, lo voy a dejar enclavado. Ahorita vamos a ver cómo nos quedaría. Miren, yo lo conecto hacia la bobina. Miren, vamos otra vez. Aquí no hay interacción, porque yo todavía no he presionado nada. Ahora bien, cuando yo la acciono, Pero es que no me aparece la pantalla. Usted le está en una ah, aplicación, ¿verdad? sí, 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 sí. Ay, Dios. Sí, sí, ay, Dios, vamos a ver. Va, vamos a ver. Sí, pues entonces por eso no me he visto. Eh, el tema de, bueno, entonces no habían visto nada aquí, ¿verdad? Va. Vamos a ver desde el principio. Si nos damos cuenta aquí, vamos a darnos cuenta que el normalmente abierto en su estado común no tiene interacción con el común, ¿verdad? Pero ahora miren algo. Si yo me conecto de aquí, del común, hacia el voltaje, vean qué es lo que va a pasar. Si nos damos cuenta, yo tengo, eh, digamos, positivo hasta aquí, miren, hasta aquí tengo positivo, pero no tengo interacción con el común. Vean qué es lo que pasa ahora cuando yo lo acciono. Permítanme, jóvenes. Entonces nos damos cuenta que hasta el momento no tenemos interacción, ¿bien? Pero cuando yo lo acciono, nos damos cuenta que ahora yo ya tengo interacción entre el abierto y el común. Y en esta milésima de segundos nos damos cuenta que yo tengo voltaje hasta aquí, miren, hasta aquí tengo voltaje, ¿sí? Va. Entonces yo necesito dejarlo enclavado, ¿sí? Dejarlo para que se quede permanente, por así decirlo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a conectarle el común a la bobina. Veamos cómo funciona ahora. Nos damos cuenta que yo tengo voltaje hasta aquí, miren, hasta el abierto. Y cuando yo acciono, vean, ya también está circulando corriente por aquí, miren, ¿sí? Vean qué es lo que va a pasar cuando yo deje de oprimir el pulsador. Miren, yo dejé de oprimir el pulsador y ¿cómo se llama? El relé sigue enclavado, ¿sí? Sigue enclavado. Porque gracias a esa milésima de segundos en el cual el abierto con el común hacen contacto y pasa la corriente para acá, se va a quedar enclavado, miren. Y nos podemos dar cuenta que ahora la corriente viene circulando por aquí, miren, por acá. Por aquí no, si ustedes se dan cuenta, por aquí no, por aquí los electrones están estáticos, pero por aquí sí, miren, ¿sí? Vamos a repasarlo otra vez. Aquí en ningún momento hay interacción entre el abierto y el, y este, y el común, ¿verdad? De hecho, le voy a poner otro pulsador más para dejarlo mejor. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí para así ayudarnos por esto. Vamos a ver. Bien, en ningún momento va a haber interacción entre el abierto y el común cuando el estado esté normal. ¿Sí? Vean. Miren, hasta cuando yo lo acciono, ya hace contacto. Miren. Sí, ya está haciendo contacto. Va. Ahora bien, si yo este contacto yo lo conecto a lo que yo quiera, a negativo o a positivo, vean qué es lo que va a pasar. Ahora yo ya estoy alimentando este contacto normalmente abierto, pero en ningún momento, hasta el momento, va haciendo conexión con el común. ¿Qué va a pasar ahora? Miren, cuando yo lo accione, miren, ahora sí yo tengo una interacción entre el común y el abierto. Va, en esta milésima de segundos, vamos a aprovecharnos para conectarnos por aquí, para colarnos, por así decirlo, miren, para colarnos por acá. Miren, vean, yo tengo voltaje todo aquí, miren, y aquí.
Vean qué es lo que va a pasar cuando yo accione el pulsador. Yo lo acciono y miren, yo enciendo la bobina. Y ahorita ya hay interacción entre este voltaje, miren, aquí, que se viene por el abierto, se va al común y se cierra acá. Y vean qué es lo que va a pasar cuando yo suelte el pulsador. Miren, ya la bobina se quedó enclavada, por así decirlo, vean. Porque prácticamente, miren, por aquí me está diciendo que la corriente está circulando por aquí. Miren, aquí no hay corriente. Sí, aquí no hay corriente. La corriente viene circulando por aquí, miren. Acá, se viene por aquí. Pasa por el abierto, se va al común y el común nos va a hacer este enclavamiento. ¿Sí? No sé si se entendió ahora. ¿Quieren que lo explique nuevamente? No sé si quieren que lo explique otra vez. Si nos hace el favor, profe. Bueno, vamos otra vez. Estamos aquí, estamos acá. En este punto, cuando digamos, nosotros tenemos, de hecho, hasta incluso lo vamos a adornar. Vamos a ponerle unas lamparitas. Vamos a poner una lámpara por aquí y otra lámpara por acá. Vamos a ponerla aquí. Esta lámpara se va a abrir. De hecho, ahora nos vamos a guiar por esto. Miren, vamos a conectar el contacto común. Vamos a hacerlo ahora de diferente manera. Vamos a conectar el contacto común al tema del voltaje. Miren, ¿dónde yo tengo voltaje ahorita? ¿En cuál tendría? ¿En el abierto o en el cerrado? ¿Cuál sería? El cerrado. En el cerrado, exactamente. Vamos a conectarnos al negativo. Entonces, si yo conecto el cerrado a esta lámpara, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Media B yo no entiendo. ¿Qué va a pasar ahí? Va a prender el foquito. Va a encender el foquito. Permítame, jóvenes. Jóvenes, fíjense que tenemos una reunión ahorita, no sé ni para qué sea. Si me permiten unos minutos, de hecho, vamos a ver. Bueno, de hecho ya va a terminar el curso, vamos a ver. Ya va a terminar el periodo, así que vamos a hacer. Lo escucho. Si se dan cuenta, pues hasta aquí encendió, ¿verdad? Ahora miren algo. Si yo quisiera que cuando digamos el pulsador, cuando el relé se enclave, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Este se va a cerrar. ¿Y ahora dónde tengo voltaje? En ¿Dónde el tengo? abierto. En el En el abierto. abierto. Así es. Vamos a conectarnos aquí y vamos a traernos este abierto para la bombilla. Miren. Entonces miren, aquí se encendió el primer foquito, ¿verdad? Porque está en su estado normal. Ahora miren algo. ¿Qué va a pasar cuando yo accione? Cuando yo accione, miren, se apaga el segundo y se enciende este, ¿eh? ¿Sí? Y es una milésima, una micra de segundos en la cual yo debo aprovecharme de eso, de que yo tengo voltaje aquí para hacer esta conexión. Entonces van a dar cuenta del por qué. Miren, hasta el momento va circulando la corriente por acá. ¿Qué va a pasar cuando yo lo accione? Miren, se va a quedar enclavado. ¿Por qué? Porque miren, pues cuando yo lo accioné, yo alimenté la bobina. Y eso hizo que jalara el contacto normalmente el común al abierto, ¿verdad? En esa fracción, miren, esa, esta terminal hizo contacto con la bobina, ¿sí? Y se crea un ciclo, un bucle, como lo habíamos dicho nosotros, un bucle, ¿verdad? Donde prácticamente el electroimán va a aprovecharse de este contacto que está pasándole corriente y el electroimán pues lo va a dejar ahí, ¿verdad? ¿Sí? Lo va a dejar ahí. Entonces, mientras que yo tenga esto de esta manera conectado, miren, se queda enclavado. ¿Qué debo hacer para desclavarlo? Pues que parar la corriente. Miren,
Y tenemos otra vez lo mismo, miren, que Es aquí en por este, es por lo mismo del magnetismo, ¿verdad, profe? ¿sí? Prácticamente hay una interacción, ahí sí que en milésimas de segundos, donde, digamos, el magnetismo atrae esto, ¿verdad? Atrae eso, y prácticamente ahí vamos a tener lo que viene este, un aprovechamiento. Miren, en una milésima de segundos, el, el, el magnetismo va a traer a la placa y va a alimentar al momento abierto. Entonces la corriente, Pero todo va a ser conforme tenga corriente, ¿verdad? sí, así es. Porque ahorita, miren, ahorita es un ciclo, miren, aquí, digamos, el normalmente abierto le está dando corriente a la bobina y la bobina al mismo tiempo está jalando el contacto, ¿verdad? Es al mismo tiempo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que así es como vamos a dejarlo enclavado, miren, ¿sí? Vamos a pararlo otra vez y vamos a reposar, miren. En este momento no hay corriente por aquí, miren, pero ahora miren qué es lo que va a pasar. Cuando circule corriente por esta bobina, ¿qué es lo que va a pasar con este contacto? ¿Cómo así? Cuando yo accione el pulsador, ¿qué va a pasar con el contacto normalmente abierto? Cuando yo le circule corriente al presionarle el pulsador, se va a clavar, ¿verdad? Se va a jalarlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la corriente ahora ya no se va a ir por el cerrado, sino que se va a ir por el abierto. Miren, ¿vean? Ahora se vino por el abierto. Y en esa milésima de segundos, prácticamente el RL está trayendo el, esta, ¿cómo se le conoce? Esta plaquita, ¿verdad? Y esta plaquita está permitiendo que pase la corriente hacia la bobina, ¿sí? No sé si ahora sí se entendió, Sí, profe, ahí sí. ahora sí, y es por eso que el curso lo empezamos viendo el tema de los algoritmos, porque debemos decir aquí, miren, debemos crear nuestras estructuras. Si queremos que encienda esta lámpara, voy a hacer esto. Si no quiero que encienda esa lámpara, voy a hacer otra cosa. Por eso fue que empezamos con el tema de los algoritmos. Porque para desarrollar un conocimiento, ¿cómo se podría decir? Un conocimiento más profundo, ¿verdad? Miren cómo es que funciona. Vean. En una milésima de segundos, el contacto va a pasar al abierto y el abierto le va a permitir que pase corriente hacia la bobina. Miren, miren. Permite que pase la corriente hasta la bobina y la bobina obviamente pues está ya jalando, por así decirlo. Y como la bobina está jalando, el contacto normalmente abierto jamás se va a salir de ahí porque la bobina está accionada, miren, está accionada. Hasta que yo pare la corriente, ahí se va dejando. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Sí? Va. Entonces, jóvenes, yo no les voy a compartir esto. Yo no les voy a compartir eso. Y quiero que ustedes hagan su enclavamiento. Yo sé que, digamos, es algo complicado de entenderlo, pero media vez lo hagan ustedes. Digamos, como ya les dije, sabiendo cómo son las estructuras, lo van a hacer. Ahí sí que los reto a no ver la grabación, a no buscar diagramas y que hagan su enclavamiento, este, poniéndose a pensar, por así decirlo. Si quiero hacer esto, voy a hacer esto. Si hago esto, en consecuencia va a pasar esto. ¿Sí? El circuito ahí está y lo pueden revisar, es cierto, pero quiero que ustedes lo hagan, digamos, de manera autónoma. ¿Sí? Ese sería, digamos, el reto para esta semana. Y el día lunes, pues vemos cómo les quedaría. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno. Entonces, jóvenes, vamos a parar la clase hasta aquí. Eh, Cualquier duda, por favor, me comentan. Espero que sí vaya quedando claro. Cualquier duda, usted ya yo les dije. Si quieren que repita 1000 veces, pues 1000 veces repito, con tal de que ustedes les quede claro. Sí, por favor. Entonces, este, necesito que ustedes, ahí sí que me ayuden a ayudarlos, ¿verdad? Y si algo no queda claro, pues me avisan y vemos cómo sigue explicando, pues, porque, este, sí es importante.
Ahí estamos. Entonces, si ustedes me ayudan, yo los ayudo, ¿verdad? Para que así quede más clara la situación, ¿verdad? Entonces, aquí esto me cerró. Bueno, ahí lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, por favor, jóvenes, hagan eso. Y cualquier duda me dicen. Y si quieren que repita otra vez, repito otra vez. ¿Sí? Lo importante es que quede claro. ¿Sí? Hace feliz día, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Yo les comento si nos permiten venir al colegio o si no. Cualquier cosa yo les estaría comentando. Va, está bien, profe, nos vemos. Vaya, Anthony, nos mandamos.